Iniciamos el programa, como decimos, con el saludo a todos los colegas periodistas de Córdoba, en particular a todos los compañeros de Canal C. Vamos a privilegiarlos porque convivimos con ellos los 365 días del año y es natural que tengamos cierta clase de privilegios. Al menos este conductor se lo da. Marcelo Cosar, gracias por venir. No, gracias a usted por invitarme. ¿Qué tiene para responderle Olga Riutor? La última semana dijo concretamente de que lo habían pintado, le habían pintado la cara con el tema de los trolebuses, de los colectivos articulados. Sí, me parece que en realidad las declaraciones de la concejal Riutor son a título de tratar de justificar algo que va a quedar para la historia de esta vez del Consejo Deliberante. ¿Qué va a quedar para la historia? Y es la primera vez que un bloque de la oposición se opone a interpelar a un funcionario en el Departamento Ejecutivo. Y esto es lo que ha hecho la concejal Riutor. ¿Connivencia? Absoluta. Bueno, lo ha dicho el propio intendente, ¿no? Este intendente, sí, llamó la atención, el intendente Giacomino, Giacomino ha dicho que no descarta ir en alguna alianza con la concejal Riutor. De hecho, ya fueron juntos en la elección del 2009, donde la concejal Riutor puso a su hija como candidata a senadora en la lista del kirchnerismo, claro, que sacó el 8% de los votos. Con lo cual, a mí no me sorprende, porque en el Consejo Deliberante se viene dando, sobre finales del año pasado y en lo que va de todo este año, una connivencia plena del peronismo para con este intendente, para con este gobierno, que lejos está de garantizar la institucionalidad, que lejos está de garantizar que se complete el mandato, que uno lo entendería. Esto tiene que ver con cuestiones que hacen esencialmente a negocios absolutamente corruptos que está llevando adelante este gobierno. ¿Usted dice que esta municipalidad es corrupta? Este gobierno va a quedar en la historia como el gobierno que profundizó los problemas de Córdoba y como uno de los gobiernos más corruptos de la ciudad. No le quepa la menor duda. Tarde. Es duro lo que dice, ¿eh? Sí, pero mira, a esta altura, pegarle a Giacomino es casi como pegar al aire, ¿no? O sea, no tendría ningún sentido, uno no está haciendo desde la tribuna política. Giacomino es una persona que no tiene ningún tipo de futuro político, ni él, ni los funcionarios que lo rodean. Lo que estamos haciendo es decir la realidad, porque los que aspiramos a gobernar esta ciudad, y que para eso primero vamos a tener que pasar por las urnas el 18 de septiembre, tenemos una obligación previa. Y en este caso la obligación previa es cumplir acabadamente con nuestro rol de control. Nosotros somos concejales de la oposición, radicales y peronistas. Está bien. Estamos ahora, en la oposición. Marcelo, y cuando miramos para pruebas, otro lado... ¿hay pruebas para sí, decir el gobierno más corrupto? hay pruebas. Mañana Mañana estamos yendo a la Fiscalía del doctor Hidalgo a aportar nuevas pruebas en lo que tiene que ver con el negocio millonario que pretenden llevar adelante. Digo pretenden porque yo todavía tengo una mínima cuota de esperanza de que tarde o temprano la justicia lo pueda frenar, la compra de estos 10 colectivos articulados con el precio más caro que hay en Argentina, Sudamérica e inclusive en el mundo, para destruir uno de los pocos subsistemas de transporte que funciona bien en la ciudad de Córdoba, que es el subsistema de trolebuses. Hay una denuncia penal hecha por el Tribunal de Cuentas por unanimidad en lo que tiene que ver con una licitación millonaria del prepago. Pudimos frenar conjuntamente con el bloque que responde al viceintendente y con el bloque del Frente Cívico, lo que iba a ser otro negocio millonario absolutamente innecesario por 500 millones de pesos, que era el enfardamiento de la basura, cuando este mismo gobierno la había descartado hace un año atrás. En síntesis, créame que a uno a esta altura le gustaría estar hablando de las cosas que necesita de la ciudad, o le gustaría estar viendo cómo hacemos para que este intendente mínimamente gestione los últimos 6 meses. Pero cuando uno ve que cuando tiene que exhibir esta gestión como sus grandes logros, hace referencia, no lo digo yo, lo ha dicho este intendente, al hospital de la zona sur, hecho con fondos nacionales e internacionales, y a la compra de colectivos, a mí se me caería la cara de vergüenza. ¿Qué quiere que le diga? Si yo después de 3 años y medio de gestión, tengo que decir que los símbolos de mi gestión son comprar colectivos, que la gente tiene que saber que los colectivos se compran con la plata que uno paga con el COSPEL. Hay un fondo cada vez que paga su boleto que va para la renovación de unidades. Y el hospital de la zona sur se ha hecho con fondos nacionales e internacionales. Entonces, si a eso le suma la connivencia del peronismo en sus 2 versiones, que a partir de la necesidad de acordar con el gobierno provincial y otros que no tienen cabida ni siquiera ya dentro del peronismo, como el caso de Olga Riutor, que necesita de la estructura de este intendente para poder ir por fuera, allá ellos. Ellos eligieron ser cómplices, nosotros hemos elegido ser hasta el último día lo que la gente nos pidió que seamos, concejales de la oposición controlando los actos de gobierno. ¿Por qué no se destraba el tema de los inspectores, Cosar?
Mire, me parece que es muy difícil cuando una sola persona pretende destrabar todo, ¿no? Porque inclusive el mismo Bermúdez dijo, la solución está, la tenemos. O sea, concretamente, inclusive se habían aportado, dice que se habían aportado ya los elementos que tenían. Es decir, una cuestión política, la Comino se la atribuyó a una cuestión del juecismo. Pero ¿sabe qué? Este es como el cuento del cordero. Cuando uno miente una vez, vuelve a mentir por segunda vez, después ya nadie le cree. Y este gobierno se ha caracterizado, y sus funcionarios en especial, por comprometerse y después lisa y llanamente olvidarse de lo que se comprometieron de palabra y de lo que se comprometieron por escrito. Sin ir más lejos, lo más reciente fue el compromiso que quisieron flagrantemente incumplir, que tenía que ver con el predio provisorio de la Ruta 36. Entonces, la gente no les cree, los empleados públicos no les creen, y llegamos a esta situación a donde por más que le están haciendo una oferta que a todas luces es entendible que no se puede solucionar en 24 horas, los empleados, que en este caso el reclamo tiene que ver con los insumos y no ya tanto con un aumento de sueldo sí o aumento de sueldo no, dicen, señores, hasta que no veamos las cosas arriba en la mesa, a ustedes no les queremos más. Porque este es un gobierno que se ha caracterizado por eso, que se caracteriza por eso, por mentir y por patear y por tirar las cosas hacia adelante. Pero bueno... Me dijo que este gobierno es corrupto e inepto. ¿Qué más? No, no hay más. No hay más. Digo, peor pasa a formar parte de la década infame de la ciudad de Córdoba, ¿no? Córdoba ha tenido los últimos 3 gobiernos, no los pongo a todos en el mismo nivel, pero en definitiva se ha iniciado en la gestión Cámara y va a finalizar con la gestión de Giacomino una etapa donde Córdoba ni siquiera pudo mantener las obras que se habían hecho con anterioridad. Se dijo que la gestión Cámara también hubo mucha corrupción. Sí, bueno, eso creo que toda la sociedad. Cámara tenía una desventaja con respecto al intendente, se le hacía casi indisimulable por su aspecto. Este intendente todavía la gente cree que es un gringo bueno y por eso le ha perdonado muchas cosas, pero nosotros no estamos dispuestos a perdonárselas, pero no por Giacomino. Nosotros en el título personal con Giacomino, con Bermúdez, con Cámara, no hacemos absolutamente nada. Pero cuando uno ve que los propios funcionarios que lo acompañaron durante 1 año y medio, 2 años, al día de irse de la función dicen, guarde que hay negocios millonarios que pueden complicar las futuras gestiones. Están hechas las declaraciones del ex secretario Arriola. Sí. Entonces, si la propia gente que lo rodea pone en público lo que desde la oposición estamos diciendo, bueno, cuando tiene 4 patas y ladra generalmente suele ser perro. Así que yo le vuelvo a repetir, lo nuestro no es una cuestión de política chicanera, lo nuestro es una cuestión de estricta responsabilidad. Si pretendemos gobernar la ciudad y más allá de que la gente nos acompañe o no, estoy convencido que así va a ser, el 18 de septiembre, estamos obligados primero a decirle a la sociedad, cuando fuimos concejales de la oposición, estuvimos a la altura de las circunstancias. Y todo y cada uno de los temas que vemos que este gobierno pretende avanzar, que no tiene nada que ver con la libre gestión que están obligados a hacer, sino con comprometer prepago, ITV, licitaciones informáticas por un precio 3 veces superior a los precios de mercado, compra de colectivos en lugar de comprar trolebuses, etcétera, etcétera. ¿En toda hay corrupción? Etcétera. Bueno, mire, si no, y cuando la corrupción no pasa pura y exclusivamente por te doy 10, devolveme 2. La corrupción pasa por violar las ordenanzas de contrataciones, pasa por pagar precios por encima de los valores de mercado, pasa por hacer sin ningún tipo de planificación y por una cuestión caprichosa sin consultar a las áreas técnicas del municipio. Eso tiene que ver también y eso engloba la corrupción. Y en ese sentido, con estos temas que yo le he mencionado y otros tantos que prepárese que van a venir, yo le doy un adelanto, que es grave. El próximo intendente tiene la oportunidad y la responsabilidad y la obligación de poner en orden uno de los grandes problemas que tiene esta ciudad, que es el sistema de transporte urbano de pasajeros. Se cumplen 10 años y de una buena vez por todas tenemos que darle a Córdoba el servicio de transporte que Córdoba merece tener cuando prácticamente ha duplicado su población en los últimos 25 años. También en 120 días tienen la obligación de dejar clarito qué es lo que van a hacer. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque venciéndose Coniferal, venciéndose Ciudad de Córdoba, que es un contrato precario, y teniendo TAMSE siendo una empresa municipal, este gobierno va a pretender prorrogar por 3 e inclusive por 5 años los contratos. Va a pretender dejar complicado para que el próximo intendente no lo pueda hacer. Yo lo pongo, se lo digo hoy acá, es imposible que se le prorrogue a las actuales prestatarias que no han cumplido con las obligaciones contractuales. ¿Y qué pasa con la deuda que tienen? Con la deuda que tiene está en tribunales, Fonseca. Y no hay un solo fallo, no hay posibilidad de
dejarlo que terminen arreglando la concesión por eso. No, bueno, pero que si lo quieren hacer, créame que habíamos estado nosotros diciéndole que no. Porque lo que hay que decirle a los señores de las empresas, que si el municipio no cumplió en tiempo y forma con los contratos, ellos también han estado muy lejos de cumplir con las obligaciones, tanto en Ciudad de Córdoba como Coniferal. Por eso la justicia lo que ha dicho y lo que ha resuelto es, señores, siéntense y acuerden y encuentren una solución. Es lo que van a hacer no hay una ustedes. sola sentencia que condene al municipio a pagar un solo peso. Ahora, si con ese caramelito nos quieren hacer querer a los cordobeses que en función de eso hay que dejar comprometida para las futuras gestiones un servicio que necesariamente tiene que ser concesionado por 10 años más y en su totalidad, ahí vamos a estar nosotros parados muy firmes porque es lo que se está pergeñando en la oficina del municipio y va a haber mucha plata, tenga cuidado. No, que tiene que tener cuidado Giacomino. No yo. Nosotros, no, perdón, esté atento, no tenga cuidado, esté atento. En todo caso, que tiene que tener cuidado Tiene Giacomino. razón. Marcelo, gracias por venir. Cuando Gracias por regresemos, Martín Dottavio y Gustavo Martínez, Hogar Clase Media, tienen también algo para decir con respecto a las declaraciones que hace pocas horas nada más emitió el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. Ya volvemos.